en medio del opulento salón del restaurante Le Fleur, la mendiga, con la mirada hambrienta, solo pidió un plato de sobras, sin saber que el dueño, con una sonrisa cruel, le arrojaría la comida al suelo, ignorando que esa humillación sería el detonante de una revelación que destruiría su imperio y expondría la podredumbre de su alma frente a todos. Elisa había aprendido a coexistir con el eco perpetuo de lo que no era, de lo que le faltaba, de su propia y dolorosa invisibilidad en un mundo que giraba en torno a la opulencia y las apariencias. Su vida era una costura de remiendos y privaciones silenciosas, un tapiz deshilachado de esfuerzos y humillaciones diarias, un contraste lacerante y constante con el brillo desmedido de los escaparates de los restaurantes de lujo, donde los maniquíes de alta costura exhibían prendas inalcanzables y los platos gourmet brillaban bajo luces cálidas. Cada día era un recordatorio visceral de su posición de subestimación, de su existencia precaria en los márgenes de una sociedad implacable que valoraba la riqueza, el estatus y la apariencia impecable por encima de la bondad, la resiliencia del espíritu y la verdad intrínseca del ser humano. Su rincón, un banco frío y húmedo en un callejón trasero cerca del mercado, olía a basura, a humedad y a los sueños postergados de una vida que nunca fue, de un futuro que se desvanecía en la penumbra de la desesperación. Sus manos, a sus 60 y tantos años, no eran las de una mujer que vivía en el lujo, dedicándose al ocio y la belleza. Estaban curtidas, con las venas marcadas y los nudillos ligeramente deformados por décadas de trabajo incansable. Primero como cocinera en restaurantes modestos, luego como lavaplatos en grandes cocinas, y ahora, buscando latas y cartones para sobrevivir, un oficio que, irónicamente, le había enseñado a ver la fragilidad de la vida y la verdadera esencia de las personas, más allá de sus títulos o fortunas. Llevaba ropa sencilla, a menudo heredada o encontrada en contenedores de basura, descolorida por el uso incesante y el lavado a mano en fuentes públicas, con alguna que otra costura remendada con hilo de otro color. Un testimonio de su ingenio y su falta de recursos, que contrastaba de forma hiriente y dolorosa con los trajes suntuosos y las joyas brillantes que lucían los clientes, y sobre todo, el arrogante dueño del restaurante Le Fleur, el señor Antoine Dubois. Su cabello gris, con algunas hebras blancas que brillaban bajo la luz tenue de los faroles, usualmente despeinado y cubierto con un pañuelo raído, parecía querer esconderse de la luz de los focos que iluminaban las fachadas de los restaurantes, mientras sus ojos, de un intenso color azul profundo, reflejaban una melancolía abismal, un pozo sin fondo de sueños aplazados, de sabores no probados y de dignidad herida, una herida que la acompañaba desde que lo había perdido todo y que rara vez lograba sanar por completo. Solo se cicatrizaba superficialmente, dejando una marca imborrable en su alma. El desprecio no siempre venía en palabras claras y directas, en gritos o insultos. A menudo se manifestaba en las miradas furtivas, en los gestos sutiles pero punzantes de la gente, en el desvío de sus ojos. En las calles, la gente la veía como una figura casi invisible, una anciana más entre la multitud de desamparados. Pero en los lugares donde la apariencia lo era todo, el desprecio era palpable, casi tangible, una bofetada invisible que resonaba en el aire. Si Elisa, por necesidad,
Intentaba acercarse a una tienda para pedir una limosna. Los dependientes la miraban por encima del hombro, como si su presencia fuera una molestia, una intromisión en un espacio que no le correspondía. «Por favor, señora, aléjese de la entrada». «Ahuyenta a los clientes», le dijo un guardia de seguridad una vez, sin malicia, pero con un tono que implicaba que su presencia allí era un estorbo, una amenaza para la imagen del lugar. Elisa sentía el rubor subir por sus mejillas, el corazón acelerado, un nudo apretado en la garganta que apenas le permitía tragar saliva. La injusticia de ser tratada como un paria en su propia ciudad, por el simple hecho de su pobreza, se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, la que no encajaba en el mundo de los ricos, había forjado en ella una capa de resistencia, una armadura silenciosa y robusta, pero el dolor subyacente de la humillación nunca desaparecía del todo, sino que se acumulaba, capa tras capa, una herida constante y profunda que no cicatrizaba. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad y sumisión, bajo el velo de la mujer subestimada y despreciada por su condición social, latía un espíritu indomable, una mente prodigiosa forjada no en aulas universitarias de élite, sino en las horas de soledad forzosa, devorando viejos libros de recetas, de historia de la gastronomía y de los intrincados mecanismos del mundo culinario. Elisa no solo tenía una memoria prodigiosa para los detalles, capaz de retener cada especia, cada matiz de sabor, cada técnica de cocción de una receta compleja, sino que poseía una inteligencia estratégica inusual, una habilidad innata para conectar puntos aparentemente dispares, para ver patrones ocultos donde otros solo veían caos. Su don era el paladar absoluto, la capacidad de identificar cada ingrediente en un plato con solo una probada, de descifrar las composiciones más complejas y una memoria sensorial que la hacía una enciclopedia culinaria viviente. Desde joven, había sido una cocinera prodigiosa, desarrollando una pasión por la gastronomía de alta cocina, por los grandes relatos de chefs legendarios, por los secretos enterrados en el tiempo. Esta habilidad, esta sensibilidad para el detalle minucioso de los sabores, este don para desentrañar las verdades ocultas de los entramados culinarios, era su tesoro más preciado, un arma silenciosa y devastadora que yacía dormida, esperando el momento de su despertar inminente. Nadie en su pequeño mundo, ni siquiera los pocos indigentes que la conocía la profundidad de su intelecto, la agudeza de su percepción, la sofisticación de su pensamiento en el mundo de las complejidades culinarias y los negocios gastronómicos. La veían solo como una mujer mayor, algo callada y reservada, que vivía una vida modesta, una sombra más en las calles. Qué equivocados estaban en su ceguera. Su pasado, un secreto celosamente guardado y casi olvidado, era el de una joven promesa de la alta cocina que, en sus primeros años, había sido la mano derecha de un visionario de la gastronomía, el fundador del mismísimo restaurante Le Fleur, el que ahora era un emporio de lujo. Ella no solo había participado en el diseño inicial de los menús, en la creación de recetas innovadoras y en la conceptualización del ambiente del restaurante, sino que había sido la artífice de muchos de los algoritmos de eficiencia en la cocina y la distribución de los platos, aunque su nombre nunca apareció en los créditos. Se había retirado discretamente,
forzada por una tragedia familiar que la obligó a desaparecer del radar culinario, dejando atrás un legado silencioso y el anonimato. Pero ahora, esa anonimidad estaba a punto de ser desafiada. El dueño del restaurante Le Fleur, el joven y arrogante Antoine Dubois, sería el primero en sentir la onda expansiva de su regreso. Él, un hombre pulcro y engreído, con el cabello engominado y una sonrisa de dientes demasiado blancos, se creía el amo y señor de ese pequeño universo de lujo, el heredero indiscutible de una fortuna y un prestigio culinario que en realidad él no había construido. Él era la personificación de la arrogancia, el clasismo y el abuso de poder que se disfrazaba de servicio al cliente. En Le Fleur, donde cada plato valía más que su pensión de un mes, el brillo de los cristales y el perfume de las trufas creaban una atmósfera de exclusividad que a ella, secretamente, le repugnaba. Ella conocía el verdadero costo de esa opulencia, la vanidad vacía detrás de cada fachada de mármol y flores, y la avaricia voraz que a menudo se escondía bajo el disfraz del arte culinario, un arte que muy pronto él sabría que ella conocía mejor que nadie. La vida de Elisa bajo el yugo de la injusticia se manifestaba en la monotonía gris de su rutina diaria, marcada por el ritmo incesante de la búsqueda de comida y la indiferencia del mundo. Cada mañana se levantaba al alba en su banco frío y húmedo, el sol apenas asomando por las callejuelas, pintando de un gris tenue las paredes con grafitis y el recuerdo persistente de sus fracasos pasados. El aroma a café barato de alguna cafetería cercana se mezclaba con el persistente olor a humedad y a basura. Su día transcurría entre la búsqueda de comida en los contenedores de los restaurantes, la recolección de cartones para vender y la espera de alguna limosna. Sentía el frío del asfalto bajo sus pies, el dolor punzante en sus articulaciones al moverse, un peso que se hacía más opresivo y cansado con cada día que pasaba, acumulándose en su cuerpo frágil. Y cada día, al anochecer, se sentaba en su rincón, observando las luces de los restaurantes de lujo encenderse, brillando como estrellas inalcanzables, ajenas a su triste realidad. La ciudad, con sus rascacielos y sus luces brillantes, era una postal constante de lo que le había sido negado, un recordatorio silencioso de su abandono y de la crueldad de un sistema que la había relegado. Los momentos más dolorosos y punzantes eran cuando pasaba por Le Fleur. El aroma de los platos finos se colaba por las rendijas de las puertas, un tormento olfativo para su estómago vacío. Veía a los clientes, con sus risas huecas y sus conversaciones superficiales, disfrutando de una experiencia culinaria que ella, en el pasado, había ayudado a crear. Ese plato lleva mi toque, pensaba, un nudo apretado en la garganta. La injusticia de que ese restaurante, su creación, fuera ahora propiedad de un hombre que no valoraba el verdadero arte culinario y que ella, la verdadera artífice, languideciera en la sombra, se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, la que no encajaba en el mundo de los ricos, había forjado en ella una capa de resistencia, una armadura silenciosa y robusta, pero el dolor subyacente de la humillación nunca desaparecía del todo, sino que se acumulaba, capa tras capa, una herida constante y profunda que no cicatrizaba.
La semilla del cambio, el primer indicio de que su vida estaba a punto de dar un giro drástico e impensable, llegó en la forma de un aroma. Esa misma noche, después de ver a Antoine Dubois en un reportaje televisivo, presumiendo de la herencia culinaria de Le Fleur, Elisa estaba a punto de rendirse, con la mente nublada por la frustración. Un olor, un aroma inconfundible, se coló por el callejón. Era el olor de una salsa especial, una que solo ella y el fundador de Le Fleur conocían. Una receta secreta que habían creado juntos y que había sido la base del éxito del restaurante. La había olido muchas veces en el pasado, pero ahora, en la lejanía, en un olor a basura y sobras, era un eco fantasmal. Sus pensamientos se aceleraron, formando conexiones inesperadas y vertiginosas. La incredulidad inicial, debe ser mi imaginación, el hambre, luchaba encarnizadamente contra una creciente chispa de esperanza, o quizás de una sospecha fascinante que la carcomía desde dentro. ¿Esa salsa? Era imposible que la hicieran si el fundador había muerto, a menos que alguien la hubiera robado. O que el secreto no fuera solo la receta, sino su historia. Su corazón latió con fuerza, un tamborileo acelerado e irregular en su pecho, una mezcla extraña y abrumadora de miedo ante lo desconocido y una excitación furtiva, casi prohibida, por la posibilidad de una verdad oculta. Esto podría ser una locura total, una fantasía de una anciana hambrienta, se dijo a sí misma en un susurro, sintiendo un escalofrío que le erizaba la piel. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este aroma no es una coincidencia, sino una señal del destino, una pista para desvelar la verdad que he buscado toda mi vida? La duda se sembró, pequeña al principio, como una semilla en tierra fértil, pero persistente, creciendo con cada segundo que Elisa aspiraba el aroma, cada matiz cargado de un nuevo significado. Esa noche, el rostro sonriente de Antoine en la televisión y el desprecio de la gente se repetían en su mente como una imagen fija. Pero ahora, en la oscuridad de su callejón, esas imágenes empezaban a adquirir un eco vacío, ridículo, carente de poder. Recordó cada humillación, cada mirada de desprecio y ahora, cada una de ellas, sin saberlo, la había empujado, la había guiado hacia este momento trascendental. Siempre había tenido una afinidad inusual con los patrones, con los códigos, con la idea de que la verdad se escondía a menudo en los detalles más pequeños, en los sabores más sutiles, en los secretos enterrados. Ese aroma no era solo una coincidencia fortuita, era un hilo de oro en el laberinto, el hilo de Ariadna que podría sacarla de su laberinto de invisibilidad y humillación, un mapa hacia un futuro que jamás había soñado, un destino que le había sido arrebatado. La chispa de la determinación se encendió, una llama solitaria pero poderosa en la oscuridad de su desesperación, iluminando un nuevo camino hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre, y la de muchos otros, comenzando por la de Antoine, el dueño arrogante. Voy a encontrar esa verdad, cueste lo que cueste, susurró al aire, su voz llena de una fuerza inusitada y una convicción férrea que la hacía vibrar. Y voy a asegurarme de que la verdadera pobreza se revele, no la que ellos creen que yo represento, sino la pobreza de su alma y su corazón. El proceso de transformación y de investigación
se convirtió en el santuario secreto de Elisa, su razón de ser en los días y noches que siguieron, un propósito que la consumía por completo, alejándola del 1900, tedio y la penuria de su existencia anterior. No era un camino fácil, estaba plagado de obstáculos inesperados, de callejones sin salida burocráticos y de amenazas veladas, y la frustración la acechaba como una sombra constante, susurrándole al oído la palabra rendición en sus momentos de debilidad y cansancio extremo. Su primera acción fue la de un detective silencioso y metódico, una observadora aguda de las sombras y los detalles del mundo culinario que ahora le revelaban sus secretos. Durante las semanas siguientes, cada minuto libre que tenía se convertía en tiempo para su misión encubierta, un juego de estrategia en la sombra del imperio de Le Fleur. Comenzó por el aroma. Sabía que la salsa secreta llevaba un ingrediente inusual, una especia rara que solo se encontraba en un pequeño mercado de especias exóticas. Pasó horas en su pequeño rincón, rodeada de sus pocos bienes, reconstruyendo la historia de la receta y su relación con el fundador. El aroma a especias y a recuerdos dolorosos era su perfume ahora. Sus dedos, que antes cocinaban y lavaban, ahora se movían ágiles sobre las páginas de viejos libros de cocina y registros de proveedores. Sus ojos absorbían cada detalle, cada nombre, cada fecha. Descubrió que el fundador de Le Fleur, un hombre visionario pero solitario, había tenido una socia secreta, la verdadera artífice de la cocina, y que esa socia había sido despojada de su parte por la familia de Antoine, justo después de la muerte del fundador, quien había dejado un testamento secreto para ella. Y lo más impactante, Antoine, su sobrino, no solo sabía de la existencia de esa socia, sino que había manipulado los registros para ocultar su existencia y quedarse con toda la fortuna, dejando a la socia en la miseria. La frustración la golpeó con la fuerza de una ola cuando se dio cuenta de la magnitud de la traición. Él lo sabía. Él se benefició de mi ruina, pensó, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Un escalofrío de furia recorriéndole la espalda. Su investigación la llevó a los archivos del registro comercial, a los registros de propiedades y a las bibliotecas legales, disfrazada de una historiadora gastronómica aficionada para no levantar sospechas. El aroma a moho y a desinfectante en los archivos era su nuevo ambiente. Buscaba cualquier conexión con la socia secreta, cualquier rastro de su participación en Le Fleur, cualquier mención de un testamento oculto. Hubo días de desesperación profunda, donde se sentía abrumada por la inmensidad de la tarea y la complejidad de la red de engaños que envolvía al restaurante. Una tarde, mientras intentaba descifrar un intrincado registro de propiedad de un terreno donde se cultivaba la especia secreta, el texto estaba borroso y la frustración la invadió. Sus ojos le dolían por el esfuerzo. Su mente se sentía agotada por la concentración. Esto es demasiado complejo. ¿Y si es inútil? ¿Y si no encuentro las pruebas definitivas? Susurró, su voz rota por la duda. Se sentó en una silla dura y fría, el corazón latiéndole desbocado. Pero el rostro de Antoine en la televisión, su sonrisa arrogante, la injusticia constante que había soportado, lo impulsó a levantarse de nuevo. Number. La verdad del fundador, la de su legado, merece justicia. Y Antoine, él pagará por su crueldad.
El entrenamiento de Elisa no era solo para descifrar documentos. También era estratégico. Necesitaba dominar el lenguaje legal y forense, el arte de la persuasión, la psicología del engaño para desvelar la verdad. Pasó noches enteras en su pequeño rincón, bajo la luz tenue de un farol, estudiando tratados de derecho comercial, de herencias, de investigación forense. Contactó discretamente a un joven abogado idealista, David, que había renunciado a una firma de abogados de élite para dedicarse a la justicia social, un alma afín a la suya. David, al principio, se mostró escéptico ante la historia de una mendiga y un restaurante de lujo, acostumbrado a los casos más mundanos. Pero al ver la determinación de Elisa, la evidencia que había recolectado con su memoria prodigiosa y las pistas que había descifrado, su escepticismo se transformó en asombro. Esto es un caso de fraude masivo y usurpación de herencia, señora Elisa, murmuró David, sus ojos brillando con emoción. Si esto es cierto, Antoine ha construido su imperio sobre el robo y la mentira. La confianza se forjó rápidamente entre ellos, una alianza inesperada pero formidable. Elisa aprendió a modular su voz, a elegir su vestuario para proyectar autoridad sin ostentación, a manejar su postura, a proyectar una autoridad silenciosa pero innegable. Sus manos, que antes solo conocían el trabajo doméstico, ahora se movían con una nueva delicadeza sobre tabletas digitales, investigando transacciones financieras, analizando documentos legales. Descubrió que ciertos patrones financieros en las cuentas de Antoine eran en realidad indicadores de grandes desvíos de fondos del testamento original, de operaciones fraudulentas que pasaban desapercibidas para los menos perspicaces. Fue un proceso lento, tedioso, lleno de frustración. Sus ojos le dolían por el agotamiento. Su mente se sentía agotada por la constante concentración. Pero cada pequeño avance, cada cifra descifrada, cada conexión que hacía, le daba un subidón de adrenalina que la mantenía despierta y enfocada. Mi verdad es más fuerte que su mentira, pensó, una certeza que se apoderaba de ella. Un día, mientras revisaba una serie de viejos correos electrónicos del antiguo notario de la familia, que David había logrado recuperar de un servidor antiguo, encontró la prueba definitiva. Un correo electrónico donde el notario le confesaba a Antoine el fraude y le ofrecía una parte de los beneficios a cambio de su silencio y su colaboración. Y lo que le heló la sangre, la respuesta de Antoine, aceptando el trato y sugiriendo formas de ocultar el dinero y despojar a la socia secreta. Ahí estaba, la verdad que le daría autoridad total y los recursos necesarios para la vindicación. Era la prueba de la traición de Antoine, de su avaricia sin límites. Ahora sabía qué hacer. Exponer la verdad en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Cada descubrimiento la alimentaba. Cada obstáculo la endurecía, forjando su espíritu como el acero. La búsqueda de la verdad era agotadora. Consumía sus días y noches, pero la promesa de justicia, la idea de desvelar la podredumbre que se escondía detrás de la falsa moralidad de Antoine, le daba la fuerza para seguir adelante, impulsándola hacia un futuro incierto, pero lleno de una determinación inquebrantable. A medida que el plan de Elisa, meticulosamente elaborado como un complejo tapiz de verdades ocultas, tomaba forma como un reloj de precisión, la tensión comenzó a escalarse de manera palpable, no solo para ella,
quien sentía la adrenalina correr por sus venas con cada día que pasaba, sino también para el antagonista, Antoine, quien, sin saberlo, sentía la presión de una amenaza invisible, una sombra creciente que se cernía sobre él. La paranoia y la desesperación comenzaron a instalarse como inquilinos no deseados en el corazón de Antoine. Días antes de la gran noche de degustación de Le Fleur, un evento cumbre donde sería homenajeado por su genio culinario, Antoine recibió un correo electrónico anónimo con una sola frase: la verdad de la socia secreta saldrá a la luz. El verdadero sabor de Le Fleur te alcanzará. Antoine lo desestimó como una broma pesada o un intento de extorsión. Pero el germen de la duda, esa pequeña espina, ya estaba sembrado en su mente, una inquietud silenciosa que no podía ignorar. Una tarde, mientras Antoine revisaba los detalles de la noche de degustación en su lujosa oficina, recibió una llamada anónima en su línea privada. Una voz grave y distorsionada, casi fantasmal, le susurró: ¿estás seguro de que tu herencia culinaria es tan limpia como la pintas? Hay una verdad enterrada, un secreto que te hará perder todo. La verdad está en los registros de la especia secreta y el testamento oculto. Antoine palideció. Su mano temblaba mientras sostenía el auricular, una gota de sudor frío escurriéndole por la sien. ¿Quién habla? Esto es una locura, una amenaza. Swingó, su voz estridente y aguda, mientras la persona al otro lado colgaba sin dar más explicaciones. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, un nudo gélido en el estómago que le cortaba la respiración. Miró a su alrededor, la opulencia de su oficina, los premios en las paredes. Esto es ridículo. Todo es mío, lo he construido yo, se repitió, intentando convencerse. Pero la inquietud era innegable, una sensación de que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Su voz se volvió más cortante con sus empleados, sus órdenes, más imperativas, una señal de su creciente nerviosismo. Elisa, por su parte, observaba desde la distancia, a través de las noticias que David le filtraba, cómo la tensión carcomía a Antoine. Está a la defensiva, al borde del colapso, pensó. Una sonrisa apenas perceptible en sus labios, una satisfacción contenida. Está perdiendo el control. Esto es bueno. La verdad lo está acorralando. Sabía que algo andaba mal, que una sombra se cernía sobre él, pero no podía señalarlo. No podía identificar la fuente de su inquietud. No sospechaba ni por un instante que la fuente de su creciente paranoia era la misma mendiga que había humillado, la vieja molesta Elisa, la que ahora estaba a punto de desvelar sus secretos más oscuros. Cada mirada de desconfianza, cada palabra apenas velada por Antoine, solo la impulsaba más profundamente en su camino hacia la verdad y la vindicación. La adrenalina le recorría las venas, un combustible silencioso, una fuerza implacable. Estaba lista. La noche de la gran degustación de Le Fleur llegó, un evento cumbre que se celebraría en el majestuoso salón principal del restaurante, transformado para la ocasión en un templo de la alta cocina. Las luces de los candelabros de cristal refractaban la luz en 1000 destellos sobre el mármol pulido y los arreglos florales exorbitantes. El aire estaba impregnado del perfume de las trufas, los vinos añejos y el suave murmullo de las conversaciones de la élite culinaria y la alta sociedad. El ambiente era de celebración forzada,
de sonrisas congeladas en los labios y de un lujo que intentaba desesperadamente ocultar la podredumbre moral que se cernía sobre Antoine. Él, vestido con un impecable traje de chef, su sonrisa tensa, se pavoneaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones por su genio culinario. No sabía que, oculta entre la multitud de invitados, con un vestido sencillo pero pulcro que David le había conseguido, había una mujer con una mirada de acero y una determinación inquebrantable. Elisa. Había logrado acceder al recinto gracias a la ayuda de David, que la había hecho pasar como una crítica gastronómica de incógnito. Justo cuando Antoine, con voz engolada y una sonrisa forzada de suficiencia, pronunciaba las últimas palabras de su discurso sobre la pasión y el legado culinario, y se disponía a recibir el premio al mejor chef del año, una voz clara y firme, que no era la suya, resonó a través del sistema de sonido del salón, silenciando abruptamente el débil murmullo de los asistentes. «Permítanme un momento, excelentísimo chef Dubois. Creo que hay un legado más oscuro que debe ser revelado esta noche, una verdad que exige salir a la luz, una que algunos han intentado enterrar bajo montañas de mentiras y avaricia». Todos los ojos se volvieron hacia la figura de Elisa, que había avanzado lentamente hacia el escenario. Su presencia, aunque discreta, imponente en su calma y determinación. Su cabello recogido en un moño estricto enmarcaba un rostro sereno. Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió por el salón. ¿Quién es esa mujer? ¿Una crítica famosa? ¿Por qué la desconocemos? Component placement, se escuchaba entre los susurros. Antoine frunció el ceño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Su rostro se puso lívido. Se puso de pie abruptamente, su voz llena de furia. «Seguridad. ¿Qué hace esta mujer aquí? Saquen a esta intrusa. Está arruinando mi noche. Es una mendiga de la calle». «Component placement», exclamó, el pánico mezclándose con su indignación, su máscara de perfección derrumbándose. En ese momento de caos incipiente, Elisa alzó una mano, en la cual sostenía una pequeña carpeta de cuero. «Antes de que me saquen», dijo Elisa, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad inesperada. «Déjenme presentarles la verdadera historia de este restaurante y el verdadero legado de su fundador. No el que Antoine ha falsificado y exhibido, sino el que se construyó con mi arte y mi pasión». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elisa conectó una memoria USB a un proyector que David había instalado sigilosamente, y las imágenes se proyectaron en la pantalla gigante que hasta ese momento había mostrado el logo de Le Fleur. Lo que apareció fue una serie de documentos históricos, registros de propiedad que mostraban la socia secreta, registros de la patente de la salsa secreta a nombre de Elisa, transferencias de fondos desviados del testamento original del fundador, y lo más impactante, un video del fundador, grabado en secreto antes de morir, donde confesaba que Elisa era la verdadera artífice de Le Fleur, y que le había dejado el restaurante a ella, no a su sobrino Antoine, quien lo había manipulado. El verdadero testamento está en una caja fuerte secreta en mi antigua oficina. Mi sobrino Antoine me ha traído esta desdicha. Y si ven esto, es porque él ha manipulado mi voluntad y ha despojado a Elisa de lo que le pertenece. Las pruebas eran irrefutables.
Antoine fue el primero en reaccionar. Su rostro se descompuso, pasando del shock a una palidez marmórea, sus ojos inyectados en sangre. «Mentiras, todo es una farsa. Esa vieja está loca. Son invenciones de una resentida». Swingó, su voz estridente y aguda, mientras intentaba abalanzarse sobre Elisa, pero fue contenido por su propia seguridad. Sus manos temblaban incontrolablemente, su frente perlada de sudor frío, sus labios temblaban en una mueca de ira y terror. Los invitados, antes aduladores, ahora lo miraban con horror y desprecio. En ese momento de caos absoluto, de desorden y revelación, Elisa alzó la voz, su mirada fija en Antoine, una calma que heló la sangre del chef. «Antoine», dijo Elisa, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad que nunca antes había tenido. «Tú me arrojaste comida al suelo, me humillaste, me llamaste mendiga, pero la verdad es que la única pobreza aquí es la de tu alma, la que te impidió ver el verdadero valor de este restaurante, el que yo construí. Tú te beneficiaste de mi ruina y del legado robado. Hoy, la verdad te alcanza». Su voz no era de venganza, sino de fría, implacable justicia. La atmósfera del salón era una mezcla explosiva de shock, indignación y asombro. Los murmullos se transformaron en un clamor de sorpresa y vergüenza ajena. La dinámica de poder se invirtió en un parpadeo. De repente, Antoine no era el chef estrella. Era el criminal, expuesto, vulnerable, sus secretos al descubierto ante el mundo entero. La humillación que Elisa había soportado durante años se le devolvía ahora multiplicada por 1000 a Antoine, en la mirada de cada invitado que antes lo reverenciaba y ahora lo miraba con asco. En ese instante, varios hombres vestidos de civil, que se habían mezclado discretamente entre los asistentes, avanzaron hacia Antoine. Eran agentes de la fiscalía, alertados por David. «Señor Antoine Dubois, queda usted detenido por cargos de fraude, falsificación de testamento y usurpación de bienes», declaró uno de ellos, su voz firme y contundente, mientras le ponía unas esposas discretas pero inconfundibles. Antoine, pálido y sudoroso, intentó resistirse, suplicar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, sin fuerza, sin su habitual arrogancia. El sonido metálico de las esposas fue la única música que se escuchó, un lúgubre acorde final para la sinfonía de su destrucción. La noche de degustación había terminado, no con un premio, sino con un arresto y un escándalo de proporciones épicas. La caída de Antoine fue tan abismal y humillante, como su ascenso había sido arrogante y descarado. La noticia del escándalo en Le Fleur y su detención se propagó como un incendio forestal por todos los noticieros, periódicos y redes sociales del país y el mundo. El escándalo de la falsificación del testamento del fundador y la usurpación de la herencia de Elisa, la verdadera artífice del restaurante, fue el tema principal de conversación durante semanas. Las investigaciones legales se profundizaron, desenterrando capa tras capa de corrupción, evasión fiscal y manipulaciones financieras que habían sostenido su imperio de mentiras. Antoine, encarcelado, enfrentó un juicio largo, mediático y humillante, donde cada detalle de su vida de opulencia y engaño era expuesto sin piedad. Sus abogados, antes infalibles, no pudieron hacer nada contra la montaña de pruebas irrefutables que Elisa y David habían recolectado. Las escenas de Antoine, antes tan arrogante y altivo, ahora desaliñado y abatido en el banquillo de los acusados,
fueron transmitidas por televisión, un festín para aquellos que siempre habían sospechado de su falsa virtud. La prisión se convirtió en su nueva realidad, un lugar gélido, oscuro y deshumanizante, donde el lujo y el poder que tanto había valorado eran completamente irrelevantes. Se le despojó de sus bienes, de su estatus social, de su nombre, que de repente era sinónimo de fraude y traición. Su desesperación era palpable. Sus gritos de protesta se ahogaban en el eco de los barrotes, un lamento ahogado en la oscuridad de su nueva existencia. El ascenso meteórico de Elisa tras el escándalo fue un testimonio luminoso del poder de la verdad y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. La justicia, aunque tardía, le había devuelto no solo su dignidad, sino un propósito aún mayor. Con la recuperación de Le Fleur, ahora legítimamente canalizada hacia ella como la verdadera dueña, Elisa se convirtió en una figura respetada y admirada en el mundo culinario. Aceptó su nuevo rol con la misma humildad con la que había soportado la adversidad, pero con una visión clara y una determinación renovada. Su primera acción fue reabrir Le Fleur, no solo como un restaurante de lujo, sino con una sección dedicada a la formación de jóvenes talentos de bajos recursos, honrando así el legado de su socio y el verdadero espíritu de la cocina. Elisa utilizó su nueva posición para ayudar a otros, para crear oportunidades para jóvenes chefs que, como ella, creían en el poder de la verdad y la pasión culinaria. Su restaurante se convirtió en un faro de integridad y excelencia, un recordatorio constante de que el verdadero valor de un plato no reside en su precio, sino en el alma de quien lo crea. Viajó por el país, contando su historia, inspirando a otros a luchar por la justicia y por sus sueños, a no rendirse jamás. En una conferencia de gastronomía, años después, donde Elisa era la oradora principal de Le Fleur y presentaba su filosofía de cocina social, sucedió un reencuentro cargado de matices y significado profundo. Mientras recorría el salón, saludando a los chefs y críticos con una sonrisa amable y genuina, sus ojos se posaron en una figura familiar al final de la sala, sentada sola en una mesa con un uniforme modesto de ayudante de cocina. Era un antiguo camarero de Le Fleur, que en el pasado la había mirado con desdén. Al ver a Elisa acercarse, el hombre palideció, sus ojos llenos de vergüenza y un atisbo de arrepentimiento. «Señora Elisa, lo siento. Fui un idiota. Nunca vi su verdadero potencial y la verdad que usted representaba», balbuceó, su voz apenas audible. Elisa le dedicó una sonrisa serena, sin rencor. «El pasado queda atrás. Lo importante es que la verdad siempre encuentra su camino y la justicia prevalece». La historia de Elisa, la mujer que se levantó de las cenizas de la humillación, que desenterró un secreto culinario y corrigió un legado manchado, es un himno imperecedero a la dignidad y la perseverancia. Nos recuerda que la justicia siempre encuentra su camino y que la verdad, aunque enterrada por años, siempre sale a la luz. Su legado no fue solo la caída de un chef arrogante, sino la inspiración de miles de almas que, como ella, se sentían invisibles. Ella demostró que la verdadera riqueza reside en el corazón y en el talento genuino, y que la dignidad, una vez restaurada, brilla con una intensidad inigualable que ninguna oscuridad puede apagar.